Buenas tardes, amigos del grupo Instrucción Teológica. Continuamos con la exposición de mi libro que se llama Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Es un libro que está expuesto por lo menos hay 3 secciones. Y la primera sección son preguntas y respuestas del tema del diezmo, la ofrenda, la generosidad y la dadivosidad. La segunda parte son sermones basados en la vida de los patriarcas, y la tercer parte trae ejercicios que se pueden llevar a efecto, así como también hay otra parte que son herramientas que son expuestos durante el curso o los cursos que se vayan a dar basados en este material, y también contiene algunos cantos de mayordomía financiera. Ya hemos expuesto mensajes basados en el dar que agrada a Dios, los patriarcas que son Abel. También se habló de Caín, el dar que no agrada a Dios. Se habló del patriarca Abraham con tanto el tema del diezmo, el por qué diezmó Abraham, como el tema de la ofrenda, sacrificios que agradan a Dios. En esta ocasión voy a presentar el tema basado en la historia de la vida de Isaac, principios financieros en la vida de los patriarcas, específicamente en la vida de Isaac en su estancia en Gerar, en el capítulo 26 de Génesis, si quieren acompañar. Este capítulo me parece que es un capítulo muy, pero muy bueno para hablar de principios financieros que podemos encontrar de vida en la vida de Isaac, y esto nos van a ayudar. Primeramente, vamos a invitarles a ir en donde están en el libro de los auxiliares, las herramientas, donde dice que Dios es el origen de toda la riqueza. Hay un cuadro con una estrella que tiene 5 partes que presentan estos principios, y de ahí vamos a empezar a explicar la vida de Isaac en este capítulo 26. Creo que aquí es donde se comienza, porque si Dios es la fuente de toda la riqueza, entonces una relación lejos de Dios no te va a hacer encontrar riqueza. Podrás encontrar bienes materiales, pero la riqueza como tal, que tiene su fuente en Dios, no la vas a encontrar, porque Dios es esa fuente, y lejos de Él no se puede encontrar la verdadera riqueza, porque Él es en sí la fuente de todo, toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que comenzamos. De hecho, el Salmo 24 nos proporciona una información básica al respecto. Vamos a ver en el primer pico, en donde de esa estrella, donde Dios es el principal y el centro de todo, que es lo que estamos viendo y que lo vamos a ir analizando en la vida también de este personaje Isaac. En esta introducción vamos a ver en primer lugar que Dios creó los recursos y las leyes de la naturaleza desde Génesis 1:1, pero también que dice que en principio creó Dios los cielos y la tierra. De igual manera creó todos los elementos que contiene. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra. Está hablando de la propiedad, su plenitud, está hablando todo lo que camina sobre ella. Estamos hablando de animales, de seres vivientes, todo tipo de carne que podríamos hablar. El mundo, cuando hablamos del mundo, ya estamos involucrando todos los elementos que podríamos decir que son materiales, como minerales y toda piedra preciosa, y los que en él habitan también, no solamente los seres vivientes como animales, incluso los mismos hombres. He llegado a una conclusión entonces que todo es de Dios, y partiendo de ese punto de que Dios creó recursos y leyes naturales y que todo es de Dios, entonces nosotros nos convertimos simplemente en administradores. Ese es el primer punto que tenemos que encontrar. Lo segundo es que Él diseñó las necesidades básicas en el ser humano, incluso los puso en forma de prioridades. Por eso dice: vas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que hay una forma prioritaria de cómo se llevan las cosas. Primer lugar, las cosas espirituales. En primer lugar, las cosas
de arriba, del reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas son añadidura. Tiene que verse como añadidura todos los elementos físicos, materiales y terrenales. De hecho, allá el punto 2 dice, diseñó las necesidades básicas del ser humano, pero en Mateo 6:32 incluso, en ese discurso del Señor Jesucristo, cuando se habla del vestido, de la comida, y lo pone en una prioridad porque dice que primero es la vida y después es la comida, después está el vestido del hombre y de allá vienen otras necesidades. Por lo tanto, encontramos en forma de escalera cómo hay una básica de necesidades humanas. En tercer lugar, dice que Él da la sabiduría y la habilidad inventiva según Proverbios 8:12, en donde Él es el mismo que ese pasaje dice que te capacita para que puedas entonces encontrarte y puedas de alguna manera atender y distribuir todos los recursos que Él te da. Dice de esta manera Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos, porque es allí en donde se manifiesta cómo administrar, te da inteligencia de cómo puedes desarrollar todos estos elementos, ¿verdad? El número 4 de la estrella, que voy a enviar la imagen para que se les vaya quedando, es sostiene la fortaleza y talento humano. Es la razón por la que en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, también se expresa que Él prácticamente es el que te da todo lo que se llama la fortaleza humana para que puedas salir adelante. No es por tus propias fuerzas, dice así el 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Interesante esto porque el ser humano no tiene nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque prácticamente todo lo que tenemos procede de Dios. Y por último, para ir cerrando este ciclo, dice que Dios es el que controla también las circunstancias. Según Ageo 1:9, el profeta está hablando que Él da el recurso también incluso a quien quiere. Esto es interesante porque cuando nosotros entendemos este principio de que Él es y no hay nadie más, el que pone todo al alcance, Él es el que a quien quiere le da. Y en 1:9 de Ageo, por cierto, dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Que aquí vemos que no se trata de quien tenga más inteligencia, quien levante, quien guarda, sino es Dios al final de al cabo el que decide a quién darle, porque hay muchos elementos que tenemos que encontrar que al final las riquezas materiales dependen muchísimo de la voluntad de Dios. Y esto es una verdad muy importante. Y hay que muchas veces cuando se habla de principios financieros espirituales, en ocasiones he escuchado que los predicadores, la mayoría de los maestros se concentran solamente en ofrendas y diezmos. Pero cuando hablamos de principios financieros espirituales, estamos hablando de una gama extensa, muy amplia, que abarca la vida, porque parte de la vida precisamente tiene que ver con los recursos financieros, gran parte, gran número de la vida, y lo podemos comprobar. Pero en Génesis capítulo 26, de hecho los versículos 25 al 32 en específico, ya en un análisis 25-32, Génesis 26, 25 al 32, y de ahí subió a Beerseba y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, le dicen a tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, Isaac, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Jusat
amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues no me habéis aborrecido y me echaste entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, y tú eres ahora bendito de Jehová. Ellos están reconociendo. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron en madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Esto es un pasaje muy interesante de reconocimiento sobre la vida de Isaac de parte de los habitantes de Gerar, prácticamente toda la descendencia de Abimelech, es toda su tribu, toda su nación, y reconociendo de que había sido un hombre materialmente prosperado. Y esto dependía de muchos elementos, desde luego, como hemos ya dejado enmarcado, de los propósitos y la voluntad de Dios para su vida, que es en primer lugar, pero también encontramos otros elementos, por lo menos unos 4, y los vamos a estar viendo en esta explicación. Lo primero que encontramos es una dependencia de Dios en la vida de Isaac, que a diferencia de Jacob, que es su hijo, es un poco más ruidoso, un poco más, se le compara un poquito más carnal, pero Isaac es más contemplativo. Isaac, incluso sí, a diferencia de su padre, que es también un hombre de más presencia, en el caso de Isaac se nota en la escasez de capítulos. De hecho, el capítulo 26 prácticamente encierra la vida de Isaac como un resumen. De ahí que se le compara como prácticamente menos activo, solamente es el hijo de Abraham, pero nos presenta algunos principios financieros, y uno de ellos es la dependencia en Dios. Miren, note bien el versículo 1 del capítulo 26, después hubo hambre en la tierra. Estamos hablando de la tierra de Canaán, que es donde tenían orden de no abandonarla y mucho menos descender a Egipto, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hasta eso, él, a diferencia de su padre que descendió a Egipto, él se mantuvo, aunque en Gerar, pero incluso podemos decir que allá en Gerar, él duplica la vida de Abraham, en el hecho de que aquí es un hombre que siguió levantando altares, siguió prácticamente la obediencia a su padre, pero él dependió. Cuando le dijeron: no desciendas a Egipto, él fue más obediente que incluso Abraham. Él se mantuvo allá y no descendió a Egipto, porque recuerden que descender a Egipto representaba una falta de fe y a la vez desobediencia, porque era volver al lugar en donde se les había prohibido. Y es la razón por la que Jacob posteriormente recibe prácticamente el juicio de que se quedan en Egipto, posteriormente sus descendencias a través de José. Bueno, en Egipto había abundancia, desde luego. Aquí estamos hablando de que Egipto era visto como una ciudad de prosperidad. 3 ciudades siempre son comparadas en la antigüedad, que son prácticamente Sodoma, que son Egipto y que son, podemos decir, Babel. Babel prácticamente es una ciudad de apostasía, pero podemos decir que Sodoma y Gomorra son ciudades de placer, y aquí tenemos una ciudad que es una ciudad del materialismo, que era Egipto, la abundancia. Pero Dios no quería que dependan de la situación, sino de las circunstancias, sino que dependan de Él, porque la vida del creyente no depende de las circunstancias, sino de la dependencia en Dios. Es que es un principio esto, la dependencia en Dios, y ahí lo muestra Isaac al no descender a Egipto, donde estaba toda la abundancia, sino que se quedó en Gerar. Su obediencia al quedarse en Gerar
aún en las condiciones precarias, podemos decir, de escasez económica, le contó a él como un medio para hacer bendición. Y es ahí también donde Dios lo iba a bendecir, incluso hasta materialmente. Entonces la dependencia en Dios, en el que Él va a proveer, en el que Él va a decidir, esto es algo muy importante, que no estemos afanosos, sino que aprendamos a ser dependientes de la voluntad de Dios. Y esta dependencia lo va a llevar precisamente a no contraer deudas. Esto es algo muy importante. La no contracción de deudas habla de dependencia en Dios. E incluso las deudas hasta cierto punto hablan de una falta de fe. ¿En qué sentido? Porque cuando la persona se endeuda, cuando se desespera, cuando quiere tener algo en el momento, y estas deudas precisamente llegan a robar la paz del hombre, porque precisamente muestra una falta de dependencia, en el sentido de que si Dios no quiere que tú lo tengas, pero tú a la fuerza quieres tener algo, entonces te endeudas. Nosotros lo vemos de esta manera, mis hermanos. Cuando una persona se endeuda, está queriendo alcanzar aquello que Dios dice no, porque la voluntad de Dios es que tú lo tengas, pero no necesitas endeudarte. Si es su voluntad, vas a estar en paz, vas a estar feliz sirviéndole a Dios. Y creo que allí la deuda es igual a duda. ¿Por qué deuda es igual a duda? Porque cuando tú dudas que Dios puede darte algo al contado, sin robarte la paz, la tranquilidad de la vida, entonces cuando tú dudas es cuando te endeudas. Y entonces quieres adquirir aquello que Dios no quiere que tú adquieras. Entonces él no descendió a Egipto, y podríamos decir que en Egipto representaba la abundancia, los bienes materiales, pero se quedó en Gerar. No importa la escasez, aprendió a vivir en esas condiciones, porque cuando uno aprende a vivir a la altura de lo que vive, no necesita endeudarse. Es más, no necesita tal vez aquel recurso, aquel objeto de marca que estás buscando. No necesitas endeudarte. Creo que puedes vivir bajo lo que tú tengas. Y esa dependencia en Dios marcó la diferencia en la vida de Isaac. Y esto es un principio también, la deuda, porque dice en Romanos, no debáis nada a nadie. Esto es hasta cierto punto un mandato que espiritualmente se ejerce como un principio, dependencia en Dios. En segundo lugar, el reconocimiento del error. Él comete un error, y el hecho de que habitó en Gerar, desde luego, no significó que no cometió errores. De hecho, lo reconoce, dice del 7 al 11, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que te tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es interesante que él, al fin y al cabo, si es cierto, réplica hace del pecado de su padre Abraham, lo mismo que sucedió en Egipto, al mentir, decir que es su hermana, su esposa, pero al final él reconoce que al verse descubierto, sí es cierto, dos elementos que reconoce, por lo menos creo que son dos elementos que también tienen que ver con elementos de administración financiera, que son la mentira y el miedo. Primero, la mentira. Tú no puedes levantar un negocio en base de mentiras. Tú no puedes vender gato por liebre, por así decir, o mantener un negocio que está robando bajo mentira de un peso que no está dando
pues el fruto que está ofreciendo o el producto que tú ofreces. Entonces creo que la mentira sí es un principio muy importante y que nosotros tenemos que aprender a reconocer dos cosas que reconoció él, la mentira y el miedo. Pero la mentira en cuestiones financieras es algo muy, pero muy importante porque habla de la integridad, presenta la credibilidad del vendedor también. Y entonces, en el tema de la mentira es aquí algo importantísimo en ese sentido. Y eso es lo que reconoció Isaac. Él presenta este elemento. Cualquier vendedor, cualquier trabajador, incluso que anda con mentiras, o incluso hasta patrón que anda con mentiras, su negocio no va a prosperar, está destinado a fracasar. Así que tenemos que sacar la mentira de nuestras vidas por completo. En segundo, porque es una maldición financiera, por así decir. El miedo. El miedo paraliza, ¿eh? El miedo hace que las personas que pueden ser emprendedoras se detengan y en vez de poder alcanzar los desafíos de la vida, pues prácticamente se sepultan los sueños. Eso es lo que hace el miedo. Entonces es importante entender dos cosas. Mentira y miedo tienen que excluirse porque el reconocimiento de ese error, el reconocer que muchas veces está en nosotros esos errores, nos va a ayudar a superar, que es parte de los principios financieros: dependencia en Dios, reconocimiento del error y trabajo duro. Versículos 12 al 14. Muy bien, el 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Note bien que aquí el versículo 12 comienza diciendo que hay trabajo duro de parte de Isaac. Miren, yo entiendo que es importante el diezmo, es importante la ofrenda. Creo que es un principio muy importante por allá, que no en forma legalista debe verse, pero sí ver que es parte de la administración financiera. Pero una persona no está destinada a prosperar por el hecho de diezmar o por el hecho de ofrendar si en su vida no existe trabajo duro. Cuando hablo de trabajo duro, no estoy hablando de trabajo excesivo. Aquí hay que diferenciar estos aspectos. Trabajo excesivo, eso significa que una autodestrucción, o sea, un exceso de trabajo. Cuando hablo de trabajo duro, es que tu trabajo va a ser fuerte, vas a trabajar con empeño, vas a hacer las cosas con ahínco, con responsabilidad, incluso hasta inmediato si es posible. Pero hay 4 elementos que en estos pasajes podemos ver. De hecho, el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. Fíjense que elemento aquí de trabajador, un hombre trabajador. 4 elementos que presenta: sembró. 2, tuvo hatos de ovejas. 3, tuvo hatos de vacas y tuvo mucha labranza. Fíjate, 4 cosas allí que aparecen presentando un hombre trabajador, o sea, en trabajo duro. Si ustedes se dan cuenta, aquí prácticamente estamos hablando de una forma de riqueza, de una forma de empresario, de una forma de trabajador. Ya he dicho anteriormente que todos los trabajos honrados dan gloria a Dios, y esto es verdad en la vida de Isaac. Vemos un hombre que está trabajando duro, vemos aquí un empresario, vemos aquí a un hombre que no se queda con los brazos cruzados, viendo y esperando como el perezoso a ver a qué horas va a caer dinero del cielo. Vemos que sembró, tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, y aquí la expresión tuvo también mucha labranza. Esas 4 cosas que aparecen no son 4 cosas fácil nada más de pronunciar, sino que son difíciles para primero, el trabajo sembró. Es un trabajo que involucra muchos elementos, muchos personajes. Estamos hablando de algo fuerte. O sea,
si aquí se presenta ser un campesino, él no solamente quiso ser un campesino, sino quiso ser el mejor de los campesinos. O sea, que va a ser un campesino, pero un campesino con todos los elementos, con toda su actualización, con todo lo que tenga que ver para poder producir. Lo mismo con su hato de ovejas. Él le puso empeño a todo, se especializó en el cuidado de las ovejas y así también lo hizo con sus empleados, y tuvo hatos de vacas de igual manera. O sea, todo eso de ser un ganadero en todos sus aspectos, y también tuvo mucha labranza. Y la expresión que dice mucha labranza es algo muy interesante porque está hablando de elementos que no tenía miedo de que se haga bastante. O sea, no tenía miedo el hecho de que sea mucho el trabajo. No tenía miedo el hecho de hacerlo en abundancia, porque no es lo mismo sembrar media hectárea a sembrar 15 hectáreas, 20 hectáreas. O sea, ahí es donde ciertamente hay mucho trabajo, pero acá dice mucha labranza. Está expresando que precisamente él pensó en grande, en su trabajo que va a hacer. Yo creo que esto es algo muy importante, que las cosas que vayamos a hacer, lo pensemos en grande, que veamos la excelencia. Para mí la expresión mucha labranza está hablando de un trabajo fuerte, y está hablando también de algo que se hace en formas y en números, o sea, en cantidades grandes. Esto es lo que representa un hijo de Dios. No debe tener temor a poder empezar grandes cosas, a emprender grandes cosas para Dios y a hacer grandes cosas para Dios, a soñar grandes cosas para Dios. No, es ese trabajo duro. Y fíjate que no solamente con respecto a las cosas de Dios, pero también a los recursos financieros que Dios provee para nuestra familia. Tienen que hacerse con todo este elemento de ahora sí que de productividad. Vamos, en cuarto lugar hay un principio más aparte de trabajo duro, que es el principio nuevo testamentario del contentamiento. Lo vemos en el 15 al 17. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Es interesante esa forma de acción, Un hombre demasiado pacífico, aunque el 14 termina diciendo que había despertado la envidia de los filisteos. Tuvieron envidia, y es la razón por la que también Abimelec, presionado por su gente que envidiaba a Isaac toda su prosperidad, lo presionaron y lo empujaron para irse. Pero él, si ustedes se dan cuenta que en lugar de alguna manera, no sé, enfrentarlos y pelear contra ellos, no, contrario, creo que al contentamiento que Isaac tenía, era la envidia y la ambición de los filisteos, pero Isaac tenía un contentamiento. Miren, los filisteos muestran envidia al llenar de tierra sus pozos. Y fíjate que la envidia no te hace pensar correctamente, porque al llenar los pozos de tierra, están prácticamente afectando no solamente a Isaac, pero también ellos están afectando, porque un pozo es un beneficio común. Y al pedirle esos filisteos a Abimelec que le diga a Isaac que se aparte de ellos porque estaba siendo prosperado, eso también es una locura. Porque si una persona está prosperando, bueno, pues es una persona que puede ser de mucho beneficio para la comunidad, para el bien común, para el colectivo, pero la envidia ciega, Y esto muchas ocasiones también pasa aún con los grupos delictivos. A veces yo digo que son tontitos, porque de alguna manera extorsionan y a veces afectan, le queman a los negocios a las personas, cuando son los recursos de donde ellos mismos, si siguen extorsionando, van a tener, ¿no? Pero yo estoy poniéndolo como un ejemplo, válgame el ejemplo, por favor. Pero es nada más para decir,
a los niveles de locura en el que lleva la envidia, en el que lleva se ciega por completo, en el que una persona, no importa que se afecte con tal de que afecten a otras personas. Y esto es algo tremendo. En el caso de Isaac, él muestra un principio que es el contentamiento, que es contrario a la envidia. El contentamiento, ¿al qué? Al trasladarse pacíficamente al valle de Gerar. Y en ese valle de Gerar, donde a lo mejor toma la misma imagen que su padre había hecho otrora tiempo en Sodoma, en Gomorra, cuando su sobrino Lot escoge esos valles verdes, y él se queda contento en donde estaba de alguna manera cuidando sus ovejas, no se dejó llevar por la vista. Y entonces aquí es interesante porque el uno había escogido aparentemente una prosperidad material, pero vista por medio de los ojos, no por medio de la voluntad de Dios. Pero en tanto Abraham había escogido pues simplemente confiar en Dios, que Dios le va a prosperar donde quiera que vaya, porque no es el lugar, sino que es Dios. Miren, donde Dios lo lleve, según Isaac, lo iba a prosperar. Así que él dijo, no, yo estoy contento donde Dios me mueva. Eso se llama la doctrina del contentamiento, una doctrina muchas veces sepultada, mayormente olvidada, la doctrina del contentamiento amenazada por la teología de la prosperidad, en el que se vende prácticamente un producto, se vende una idea en el que Dios está en la obligación de prosperarte materialmente, y esta idea que se vende es una idea que prácticamente hace tanto daño. ¿Por qué? Porque afecta lo que se llama la doctrina del contentamiento. Entonces, Isaac no, se trasladó lo mismo que su padre, contento, dijo, está bien, yo voy a Gerar, no te preocupes, donde Dios me lleve, me va a prosperar. Porque ¿saben qué? No es el lugar donde estemos lo más importante. Lo más importante es con quién estamos. El Hijo de Dios en la doctrina del contentamiento entiende que lo importante no es el lugar, que a veces se pelea, ¿no? Y hasta uñas sacan para cierto lugar donde sí hay venta. No, es el Hijo de Dios que depende de él. Dios, si es su voluntad, lo va a prosperar así, de esa manera. Yo no estoy invitando tampoco a que nos lleve a un desapasionamiento, a una pasividad. No, estoy diciendo que la doctrina del contentamiento nos va a ayudar a depender en Dios y no en el lugar. En quinto lugar, vamos a hablar del desapasionamiento. Ya en los versículos 18 al 22 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres que su padre le había llamado anteriormente. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que prácticamente significa contención. Y posteriormente a este pozo de contención que prácticamente se había abierto en ese lugar, dice allí, pero cuando los siervos de Isaac acabaron y hallaron ahí un pozo de las aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, y por eso se llamó el pozo Esrek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sitna, que también es enemistad, en uno contención y en otro enemistad. Creo que si vemos que prácticamente los pozos representarían una propiedad común, pero a la vez como una fuente de riqueza. ¿Por qué una fuente de riqueza los pozos? Como una especie de negocio o elemento donde se producen las riquezas. ¿Por qué razón? Porque a partir de allá, del agua, iban a sobrevivir tanto los ganados como las plantas. Así que, pero si un pozo es de contención y otro pozo es de enemistad, nosotros tenemos que aprender a tomar sabias decisiones. En ocasiones
Es el momento de emigrar, es el momento de salir. Y aquí está el tema del principio que se llama desapasionamiento. ¿Por qué razón desapasionamiento? Dice, y se apartó de allí. O sea, en lugar de contender, de que se vuelva una enemistad, en muchas ocasiones ganas más al no armarte, levantarte en guerra. Muchas guerras se ganan con desapasionamiento, ¿eh? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque a veces es más lo que se pierde. A lo mejor quedarse en ese pozo, en el primer pozo, que era un pozo que prácticamente era un pozo de contención y todos tus esfuerzos y tus recursos, porque esto sucede incluso cuando hay un pleito legal por un negocio y hay desgaste y hay ahora sí que derroche de recursos y cuando esto pasa y sobre todo si entre los recursos hay la gente con la que tú peleas está metido en corrupción, está metido entre el gobierno, gente que se vende, porque fácil puedes entender que hoy en este tiempo la gente se vende muy fácil. Y entonces entras en un pleito que no se gana, que son pleitos en el que todos pierden, como cuando se tira la pirinola y dice todos pierden. Y entonces en ese tipo de situación todos pierden. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó de ese pozo y se fue a otro. Ese es desapasionamiento. Cuando entiendes que es más lo que vas a perder. Sobre todo cuando hay gente que son familiares involucrados, hijos, tíos, en ese tipo de negocios, ¿no? Mejor dice, ¿sabes qué? Aquí pierdo más al enfrentarme porque voy a perder hasta una amistad, voy a perder un familiar. Entonces él se levantó de ese pozo de contención y se fue a otro pozo. Y también le armaron problema que se llamó pozo de enemistad. Y en ese pozo de enemistad que prácticamente levanta y saca. En el primero que es Esec y el segundo pozo de enemistad que es Sitna. Y Sitna también se convirtió, o sea, no era un sitio correcto para hacer negocio, no era un sitio correcto para, no vas a prosperar. Al contrario, imagínate con un pleito de eso y pagas y pagas y pagas licenciado y te sacan dinero y no ganas al final. Entonces son desapasionamientos que uno tiene que tener mejor porque ahí es donde ganas. Pero cuando te apasionas en esas situaciones y ahora sí que quieres ganar por una idea, no importa el recurso que inviertas, muchas veces se pierde más. Por eso dice el principio de desapasionamiento. ¿Qué hizo Isaac? Levantó sus tiliches y entonces se apartó de ahí, dice el versículo 22, y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre ese pozo, el tercer pozo, y llamó el nombre entonces Rehobot. Y Rehobot es lugar amplio y espacioso. Es interesante que ahora sí, ya no había contención, enemistad, pero ahora tenían un lugar amplio y espacioso. Y fíjate que a veces quedamos detenidos en una puerta, teniendo enfrente de nosotros una puerta que se ha cerrado, pero del otro lado hay una puerta que está abierta que ni siquiera la volteamos a ver. Y nos apasionamos. Por eso el principio es desapasionamiento en la vida de Isaac y es la razón por la que fue prosperado. ¿Cuántas veces te han colmado la paciencia por dinero? ¿Te han colmado la paciencia por trabajo? ¿Te han colmado la paciencia por un compañero de trabajo? Y ahí sigues porque a veces el tema es que tú no tienes que estar en ese lugar y por eso es que Dios te está empujando hacia afuera. O por algún negocio. ¿Sabes qué? No te impacientes. Dios tiene algo mejor para ti. Y eso piénsalo así. Es la razón por la que no arriba, es la razón por la que Dios te está empujando y te está sacando de ahí, pero a veces nosotros no entendemos. 2 pozos de los que abrió Isaac fuera de la ciudad en el valle, pero ahí le armaron pleito. ¿Y qué hizo? No se apasionó. ¿Sabes por qué? Dios le tenía un pozo solo para él. Era cuestión de tiempo. Y yo digo, ¿por qué quedarse en pozos donde hay tantos problemas? En pozos donde hay tantas situaciones que no se puede caminar, cuando es posible cavar un pozo en un lugar amplio y espacioso y solo para ti, porque eso es lo que significa Rehobot, lugar amplio y espacioso, y es donde Dios te va a dar la prosperidad económica. Esos son principios que en general, cuando tú mantienes una relación con Dios, pueden traerte prosperidad económica. ¿Por qué digo pueden traerte prosperidad económica? Porque al final aprendimos que todo depende de la voluntad
de Dios. Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz, presentándoles parte de mi libro Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. En esta ocasión lo voy a basar en Proverbios capítulo 13, versículo 22, que dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador está guardada para el justo. En unos momentos vamos a explicarlo, pero hay varios conceptos que me gustaría enfocar. En especial el tema del ciclo de Dios para las riquezas, que viene también en su material. Es un tema muy importante, el tema de las riquezas, sobre todo ya desde la perspectiva novotestamentaria. Sin embargo, hay principios generales que podemos encontrar en el concepto del Antiguo Testamento. A los ricos, recuerda ya en 1 Timoteo 6, 17 al 18, Dios les advierte no poner la confianza en la incertidumbre de las riquezas, porque ellas prácticamente son inciertas. Se les advierte y se les exhorta a los creyentes ricos que hagan el bien y que, así como son ricos materialmente, que lo sean en buenas obras. Realmente Dios no ve la riqueza o pobreza, como hemos visto ya desde las primeras exposiciones de la mayordomía, como condiciones permanentes en la vida de una persona, de una familia o de una nación, sino que son elementos transitorios y hasta cierto punto cíclicos, que podrían depender en cierto modo de diferentes circunstancias, de diferentes variantes, por lo cual me gustaría compartir con ustedes un cuadro de las variantes. Están relacionadas con los propósitos de Dios que quiere lograr a través de ellas, y esto es importante saberlo porque Dios muchas ocasiones usa incluso hasta la pobreza como parte de su propósito, pero en ocasiones también usa la riqueza como parte de sus propósitos. Sin embargo, en términos generales, que voy a hablar este concepto, que es importante que cuando, por ejemplo, leemos Proverbios, que es el pasaje que leímos, entendamos eso que se llama conceptos generales, porque los conceptos generales establecen cierta pauta de por qué vienen las riquezas, por qué desaparecen las riquezas, aunque existen también las excepciones. En ese sentido, ya entendemos que, por ejemplo, Proverbios establece principios generales, y cuando, por ejemplo, tú estudias Job, en Job se encuentran principios, no principios, sino que las excepciones como tal. Pero vamos a hablar de los principios generales. En general, la riqueza tiene 4 elementos, que primeramente la riqueza puede venir por medio de la herencia, como en el pasaje que leímos, y que todavía voy a explicar un poquito más, Proverbios 13, 22. Pero las riquezas pueden venir ya sea por herencia o ya sea por oportunidades. Proverbios 8:18 dice que Dios te da poder para hacer riquezas, y como dije, poder puede representar poder a través de la herencia o poder a través de las oportunidades, la sabiduría que Dios te da para poder multiplicar riquezas. Y hay personas específicas escogidas por Dios para darles, porque Él dice que a quien quiere le da, y esto es importante, y lo da también con un propósito, que ya vimos en 1 Timoteo, dice con el propósito de que sean ricos en generosidad, independientemente que lo hagan o no. 2. En este mismo proceso están, después de las riquezas, las pruebas. Si las riquezas aumentan, dice, no pongas el corazón en ellas, Salmo 62:10. Esto nos hace ver que las riquezas llegan consigo una prueba. Esto nos va a llevar a entender, ver la necesidad de otros. Eso es parte de la prueba. Nos debe de llevar en las riquezas, a la prueba nos debe llevar a prácticamente a discernir las motivaciones incorrectas que hay en nuestro corazón y a dedicar las riquezas a Dios, entre 3 elementos que debe producir la prueba en nosotros. Y esto nos debe llevar también a otro paso que ineludiblemente debemos de tocar. Después de las riquezas, las pruebas, y muchas ocasiones cuando las personas no pasan esas pruebas,
Muchas, no siempre, pero en principio general muchas veces violar esos elementos te puede llevar a la pobreza, incluso principios generales, que en este momento no es mi tema, hablar de elementos que la escritura enseña que llevan a la pobreza, como son la pereza, como son el derroche, como son otros pecados financieros que no vamos a hablar en este momento, porque no es el tema del libro. Pero está la pobreza como un tercer sitio, un tercer paraje que en el círculo que les decía que no es, la riqueza no es algo estable, vienen riquezas, pruebas, pobreza puede venir, porque Dios permite que el enemigo muchas ocasiones nos robe. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Él viene para robar. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar. Y muchas ocasiones roba los recursos financieros que Dios pone en nuestras manos, y esto a veces incluso viene, por ejemplo, a la iglesia primitiva le pasó que Dios sacrificialmente, incluso sin sabiduría, y muchas ocasiones nos pasa, ¿verdad? Que cuando no tenemos sabiduría, a veces hasta firmamos documentos, entregamos documentos, porque de pronto viene gente que dice siembra, siembra, siembra y estafa. Son una estafa, ¿verdad? Y esto es interesante porque hay mucha gente que en sus iglesias no aportan, pero vienen estos estafadores y hacen que den que con sangre, que sangren al dar. Es interesante ese sentido y muchas veces eso puede llevar a la pobreza. Conozco gente que ha embargado sus casas por el tema de los estafadores de la fe. Pero también puede ser por malas inversiones que venga la pobreza, que hay gente que no ha sabido invertir correctamente, que está invirtiendo en donde no hay fluidez de recursos, entonces viene también a la pobreza. Hay otra que son las acciones de Dios. Muchas ocasiones Dios mismo, para llamar a las personas, les va quitando sus recursos. ¿Para qué? Para entregarle un recurso más importante, que es la fe, que es la salvación, que es su crecimiento espiritual, etcétera, ¿verdad? Es la razón por la que a veces viene el círculo de la pobreza. Y nos lleva a un cuarto estacionario que sería la fe. Esto es importante. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, Santiago 2:5. Y esto es algo muy importante porque poner tu mirada en las cosas de arriba, eso hace que tú tengas fe. Además, la fe se va a demostrar porque se clama por las promesas de Dios, ya no tanto en lo material, y se asegura las provisiones por medio de la oración. En ese círculo, riquezas, pruebas, pobreza, fe, vemos que Dios, que Cristo es el centro de todo. Cristo siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, según de Corintios 8:9. En ese concepto de riqueza, después de haber entendido, vamos a pasar a explicar Proverbios capítulo 13, versículo 22. Y la razón por la que vamos a explicar Proverbios 13:22 es de cómo esas riquezas en los patriarcas se ven cumplidas de una manera literal, porque estamos hablando de un contexto veterotestamentario, y que sin embargo como principio general es aplicable también como principio general. Podemos decir que son aplicables aún en el concepto en el contexto del Nuevo Testamento. Mira, lo primero que entendemos en este pasaje es que las riquezas sí pertenecen a Dios. Esto, desde luego, no podemos decir las riquezas vienen del diablo, el creyente que es rico está endemoniado o es diabólico, ¿no? Sino que tenemos que entender que las riquezas provienen de Dios. De ahí los grandes hombres de Dios fueron muchos de ellos, muchos de esos hombres fueron gente pudiente, y el concepto, por ejemplo, judío de allá, que en ocasiones se iba a un extremo, ya decían que los salvos son ricos y los que están en miseria son los pobres. Una teología de la prosperidad falsa que ellos tenían, la perspectiva, de ahí que les chocó la ilustración de Lázaro, que al morir se fue al seno de Abraham, en tanto el rico, que supuestamente tenía la bendición de Dios y contaba con el favor de Dios, pues se fue al lugar de tormento. Bueno, una de las bendiciones más estimadas por los antiguos israelitas, y que era un símbolo de que la bendición de Dios está sobre la persona, pues era dejar riquezas a sus hijos, o sea, hacer provisión para el futuro, pero el futuro de sus hijos.
en especial de los nietos, cosa que en muchas ocasiones nosotros no practicamos y que sin embargo en este texto se hace ver que es importante la provisión para el futuro, lo que es, lo que viene. Muchas de las ocasiones pensar en un patrimonio que tenemos que dejar para nuestra familia, para no dejarla desprovista, parte importante, ¿verdad? Sin embargo, debido a la mentalidad que impera en el que a veces posterior a la muerte de los padres empiezan pleitos y en lugar de ser bendición se convierte en maldición, algunos han optado por donar, sobre todo en los Estados Unidos, por donar sus recursos a obras misioneras y otras más. Miren, yo mismo tuve la fortuna de que, por ejemplo, una mujer de Estados Unidos envió algunos recursos que eran muy propios de ella y eso es algo que ellos hacen como una devoción. Incluso, por ejemplo, envió lo que eran sus prendas, los donó para la obra de Dios al morir. Eso es interesante, ¿verdad? Pero miren, la mejor fortuna en realidad, según el libro mismo de los Salmos, era la bendición de Dios y sus promesas. De hecho, esto era tan importante entenderlo que aunque habían herencia, y la herencia lo que hacía era simbolizar, porque eso es lo que simbolizaba cuando le dejaban herencia, simbolizaba, en el contexto hebreo, simbolizaba la bendición de Dios sobre ellos. De allá que la bendición de Dios era importante y la bendición está relacionado con herencia. En este caso, para los patriarcas estaba relacionado con herencia porque continuaban recibiendo la herencia de las promesas de la bendición de Dios. Y entonces la bendición de Dios estaba relacionada a las promesas que les habían precisamente hecho. El Salmo 103, 17 dice de esta manera: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Entonces lo más importante para ellos era la bendición del Señor, pero que era simbolizada por la herencia que les dejaban los padres. Bueno, este pasaje tiene que entenderse a la luz de un contraste. Todo el capítulo 13 presenta un contraste entre el justo y el pecador. Léalo completamente y se van a dar cuenta. Contrario a lo que hace el justo, el mal persigue a los pecadores. Este pasaje es muy interesante porque ya en Proverbios 13, 21 lo declara como el mal, realmente el mal va a ser el talón de Aquiles de los pecadores. En tanto los justos serán premiados con el bien, dice el versículo anterior al 22. O sea, que aunque prosperen terrenalmente ellos por un tiempo, eso no, o sea, los injustos, eso no es garantía de que es un principio general, sino que ellos se van a topar al final con un concepto que aquí se maneja. Aunque es, como dije, un concepto más veterotestamentario, porque en el Nuevo Testamento cobra importancia más lo espiritual. Sin embargo, el principio que aquí se aplica, que es que al fin de al cabo sus pecados los va a alcanzar y van a acabar en miseria. Ustedes pueden ver todos los hombres que han hecho trampas, que han sido injustos, al final, ¿cómo acaban en la miseria? Sin embargo, a veces no le alcanza directamente a ellos, pero ya a sus generaciones posteriores. Y al final lo que aquí se está mencionando es que al término no puede ganar la injusticia, sino que ya en el juicio de Dios, si no es en esta tierra, en el juicio. Así que este pasaje que hemos leído de Proverbios 13:22, que prácticamente aquí nos abre mucha luz. Miren, las ganancias adquiridas saben encontrar mejores manos. Eso es lo que aquí se nos está presentando. Que al fin y al cabo una persona puede recibir incluso una herencia, puede recibir riquezas temporales, pero si no es justo en su administración, si no tiene integridad al momento de administrar, esas no van a llegar a sus descendientes. Eso es lo que se está diciendo. Es decir, su prole misma va a sufrir esta forma de vida, su forma de vida financiera va a tener efectos generacionales. ¿Por qué? Porque a sus descendientes le va a afectar
Entonces de ahí la importancia de la integridad en todas las áreas de la vida. Y sin embargo se presenta aquí al justo como contraste al injusto. El justo es un buen administrador. Está diciendo que el justo, que es un buen administrador, por lo tanto va a dejar herencia a sus hijos y aún a sus nietos. ¿Y por qué? Porque hay una administración sana, limpia, íntegra, correcta. Así que Proverbios, ya hemos visto, presenta principios generales, a diferencia de Job, que nos habla de excepciones. De hecho, si usted lee este versículo 22, debe conectarlo con el versículo 11, donde se dice, las riquezas de vanidad disminuirán. O sea, hay un caso donde van a disminuir las riquezas de vanidad. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Entonces el versículo 11 es clave para interpretar el versículo 21, porque muchas veces se interpreta pensando que aquí el pasaje lo que está diciendo es solamente, mira, nosotros vamos a quitarle las riquezas a los apoderados. Y ahí una guerra en contra de los ricos. No, eso es lo que sugiere el pasaje. Simplemente ahí se está diciendo que sí será una transferencia, van a pasar de una mano a otra. ¿Pero por qué? Porque hay una mala administración. Miren, así que en ese sentido, en este principio general que aquí se aplica, sobre todo a la injusticia, no se le permite violar estas leyes. Estas leyes le van a alcanzar a los injustos tarde o temprano. Pero en general, los injustos, en general, prácticamente, podemos decir que allí, bueno, pues, en general, lo que se presenta es que el injusto, al no saber administrar, al no saber cómo llevar a efecto, pues derrocha todos sus recursos. En general, los justos dejan herencia. Como les dije, son principios generales, pero en general dejan herencia porque saben administrarlas. Y en general, pero no como obligatoriedad, la riqueza del pecador es transferida al justo. Y eso se da muchas, pero muchas ocasiones. Y lo vamos a ver en los ejemplos de los patriarcas aquí. El justo es el que practica el buen comportamiento. Y esto es importante porque aquí se habla del justo, del carácter del que es quien deja herencia. El justo es el que practica el buen comportamiento y que es recto en sus actitudes, es íntegro, que sabe convivir y que sabe repartir con humanidad. Es el que respeta plenamente los principios de Dios. Algunos ejemplos de este tiempo patriarcal lo vamos a ver en primer lugar en Abraham. Abraham, desde que entró en pacto con Dios, fue prosperado. Incluso, fíjense qué interesante, Dios le pasó las riquezas de Canaán en sus manos, según Génesis 13:15. Y vamos a ver cómo en los patriarcas este principio fue literalmente una realidad, de tal manera que podemos encontrar que en el capítulo 13, versículo 15 de Génesis, se dice de esta manera: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué? Porque en ese lugar habitaban personas corruptas, perversas, y Dios le iba a entregar a Abraham las riquezas de esa tierra, las iba a transferir, por así decir, a Abraham. Incluso le pasó las riquezas de los egipcios. En 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro cuando llega en Egipto. Incluso aún podemos ver otro momento en que Abraham recibe una transferencia de riquezas, porque él toma el botín al rescatar a Lot. En Génesis 14, 1 al 6, encontramos una transferencia. Incluso Isaac, otro patriarca, él tomó las riquezas en presencia de Abimelech. Génesis 26, 12 al 16, que hemos visto. Job también tomó las riquezas de Labán. Eso también llama mucha la atención. Lo interesante de esa ponencia en Job 31, 5 al 12. José también recibió de Jacob comida, ropa,
Ah, es interesante en el caso de José, que prácticamente estamos hablando desde Abraham como patriarca hasta José como patriarca, en donde se cumple también esta palabra, la recibió de Jacob, que recibió comida, ropa, siendo el favorito, pero había más para él, aparte de que recibe de Jacob todo eso. Primero tenía que experimentar una serie de conflictos para llenar el potencial que Dios planeó para él, o sea, formando su carácter para que pueda transferirle de alguna manera más riquezas y de los impíos. Tenía que formarlo con un carácter íntegro y de amor a Dios, sobre todo amor a Dios más que al dinero. Y esto es algo muy importante para ser un hombre en donde Dios quiere ubicarlo. Recibió una transferencia de la casa de Potifar según Génesis 39 y aún recibió de quien tenía riquezas en Egipto, el mismísimo Faraón. Pero encontramos también a Moisés y al pueblo de Israel, que ya en la época de la ley hay una transferencia de riquezas de la ley. Es cuando las riquezas de los egipcios pasaron en manos del pueblo. Y ahí dice que los egipcios venían y entregaban sus riquezas. Éxodo 3, 7 al 10, 3, 21 al 22 y 12, 30 al 36. Podríamos abundar en cada uno de los ejemplos, pero he querido hacer un resumen breve de estos pasajes para ver cómo es verdad, se aplica esto en la vida de los patriarcas. Proverbios 13, en especial el versículo 21, que es el anterior, es el contexto de este texto de 13:22 de Proverbios que hemos leído, y presenta un contraste necesario de entender entre los pecadores y los justos. El pecador es perseguido por la desgracia, el daño físico, la mala reputación, la pérdida de posesiones. En tanto, los justos disfrutan de buena reputación, de vida, recompensa. Así que en este contexto en que debe entenderse este texto es del carácter del justo. De hecho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento lo presentan. Por ejemplo, un texto del Antiguo Testamento que habla de esto, precisamente Job 36:7, dice: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Qué interesante es esto, porque está mencionando de las personas que andan en integridad y que son buenos administradores de recursos económicos, de recursos financieros. Esto es algo muy importante, es un requisito prácticamente para ello. Pero también se presenta en 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, esto es un requisito para todos creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento, el ser justos. Lo demás sobre la añadidura de las riquezas, sobre transferencia de riqueza, eso se lo dejamos a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Mire, cada caso que hemos presentado sirve para ilustrar que debemos estar dispuestos a transferir a Dios todas las riquezas que logremos, porque al final Él nos los pone temporalmente en mano para administrar, que seamos buenos administradores. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hagan el compromiso de transferencia de tus riquezas, que viene en este mismo material. Hizo un cuadro de transferencia de riqueza, se los voy a enviar, dice carta de transferencia. Por este acto hago transferencia al Señor Jesucristo del dominio de las siguientes posesiones que Dios me ha dado: la casa, el auto, y las cuentas de ahorro, muebles, negocio, esposa. Y muchas veces tenemos miedo hasta entregarle el televisor, la computadora, electrodomésticos, máquina de coser, estampillas, trabajo, anillos, educación, reliquia, acciones, pensión. Se lo transfiero, y cuando digo se lo transfiero es que Él se convierte en el dueño y yo solo en un administrador. ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo lo administre? Y no estoy hablando solamente de recursos materiales, y no estoy hablando de agarrarlo y traerlo todo en el templo. Estoy diciendo de que Él se convierte en el dueño de tal manera que Él sea el que diga: esto es lo que tú vas a hacer y no yo. Entonces es interesante en este sentido. Y como buenos administradores o mayordomos, debemos ser administradores fieles, dice 1 Corintios. Fieles, íntegros. Además, con todo lo que Él nos da, entender que viene de Él
y no de nuestra inteligencia. En cada una de las áreas, y no solamente la económica, pero el más difícil de entregar muchas veces es el económico para muchos, porque como que se bautizan, pero no quieren bautizar su cartera. Mire, para el desarrollo de un carácter íntegro, porque aquí lo que se busca es la integridad en todas las áreas de la vida y sobre todo para mantener una comunión limpia con Dios. Creo que aquí también debemos nosotros de aprender a controlar gastos que son innecesarios. Si queremos llegar a ese nivel de crecimiento, de administración financiera, debemos aprender a controlar gastos. Es parte del carácter. Y para ello debemos de seguir el principio del contentamiento. Aprenda a tener contentamiento. Hebreos 13:5. No se compare con otros. Simplemente tú vive conforme a la voluntad de Dios como administrador de lo que Dios te ha dado. Viva sencillamente. He aprendido a contentarme con lo que tengo, dice, cual sea que sea mi condición. Comparta con los necesitados también. Cuídese de la publicidad, de no caer en la publicidad. Sal de sus deudas y viva una vida del contado. Yo les digo a todos ustedes, yo vivo una vida de contado, no debo absolutamente nada. Si no tengo el recurso, no lo compro. Y esto es algo muy importante, es un testimonio para usted, porque en un tiempo vivía con tarjeta de crédito. Usted no tengo tarjeta de crédito, precisamente por lo mismo que hubo un problema con el banco. Pero a la vez creo que aquí tenemos que aprender a vivir al contado, para que tengas paz y desarrolle un plan para controlar sus gastos. Hágalo en el nombre del Señor. Dios bendiga a mis hermanos del grupo Instrucción Teológica. Voy a continuar con la exposición de parte de mi libro que se llama Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Es un material que explica el tema de la generosidad, la dadivosidad, la ofrenda, el diezmo, todos los elementos financieros con los que uno puede honrar a Dios y también administrar su vida, basado en la vida de los patriarcas, desde Abel hasta llegar con Moisés y con José y Moisés. Bueno, en esta ocasión estamos hablando de la vida de Jacob, basado en Génesis 28. Este personaje muy controversial, este personaje que es uno de los patriarcas más importantes del libro de Génesis, en la vida de Jacob, cuyo nombre significa el que toma del calcañal, porque recuerden que así es como nace él, tomando del calcañal, y también significa suplantador. Jacob significa tramposo, Jacob significa ladrón. En términos coloquiales era un tranza, así se le podría decir. No tenía buena fama en ese sentido. Ustedes pueden buscar Génesis 27:6, donde prácticamente se le conoce a este personaje. Incluso su vida puede bosquejarse con una serie de trampas que realizó con fines egoístas para lograr lo que quería. Así que él podría representar a un personaje carnal que obtiene lo que quiere a través de medios que no son éticos, por así decir. Sin embargo, Dios estaba a punto de tratar con él y darle un buen nombre. Como dice Proverbios 22:1, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Y esto del buen nombre, estamos hablando de un carácter íntegro. Estaba a punto de enseñarle algo muy importante que iba a servir por generaciones. Y bueno, pues se le cambiaría en ese trato que Dios iba a tener con él más adelante. Como ya no Jacob, tranza, sino Israel, que significa príncipe con Dios. De ahí a la frase de ladrón a príncipe. Entonces, para poder comprender la vida de Jacob, vamos a dividirlo, el capítulo 28, en dos grupos. Primeramente vamos a hablar de una visión de bendición que él tiene, y después vamos a hablar inmediatamente en esa visión de bendición. Vamos a ir hablando de un voto de fidelidad. Visión de bendición y voto de
Fidelidad sería lo que vamos a estar hablando de la vida de Jacob, que se da precisamente en un momento mientras él huía de su hermano. De hecho, acababa de robar la primogenitura de su hermano, la bendición de su padre, acababa de engañar también a su padre, y podemos encontrar que en esa huida que él hace, precisamente en el capítulo 28, es donde dice que salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Interesante, porque el sol se puso en la vida de Jacob, le cayó la noche. Llega el momento en el que mientras las crisis de la vida te van persiguiendo, y lo mismo que Jacob va huyendo de su hermano, a veces llega el momento en el que Dios empieza a perseguirte, te cae la noche oscura llega a tu vida, cuando ya no puedes contemplar bien las cosas, cuando te llega la oscuridad de la noche, y entonces necesitas tomar decisiones. Es ahí en esa encrucijada, es allá en ese momento de neblina, es allá en ese momento de densa tiniebla, cuando empieza uno a reflexionar, y a veces lo que hace el Señor es tocar nuestro lado financiero para que podamos nosotros abrir los ojos, recapacitar y poder entender que tenemos que marcar un alto entre la forma en que hemos vivido nuestra vida financieramente y la forma en que debemos de vivirla. Es decir, hay dos caminos: el camino que el hombre ha trazado para su éxito financiero, haciendo trampas y más trampas, engaños, y el camino de Dios al éxito financiero, en el que permean los principios, la honestidad, la integridad, entre otros. De ahí que Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. A diferencia de la forma en que vemos a este personaje, Jacob, como él se había hecho de los bienes y había aprendido las mañas del mundo para conseguirse todo lo que él quería. Pero el Señor estaba a punto de tratar con él, y para ello hay dos partes que vamos a ver. Primero, la visión de bendición, y después el voto de fidelidad que él hace. Así que vamos a adentrarnos en este capítulo 28. Mientras Jacob venía huyendo de su hermano, llegó, dice la escritura, a un cierto lugar. La expresión hebrea da a entender que era un lugar específico donde durmió, que es un lugar histórico, que es un lugar en donde prácticamente se concentraría elementos históricos, elementos sentimentales, elementos incluso podríamos decir dejados, heredados. En este sentido, acuérdense que Abraham fue un gran hombre que donde quiera que se movió edificó altares. Esto es muy singular, es un oferente muy especial a Abraham, que cada lugar donde iba, a excepción de Egipto, en cada lugar edificó altares. Y algunos estudiosos entienden que aquí, cuando dice llegó a un cierto lugar, está especificando uno de los lugares antiguos donde prácticamente su abuelo había edificado altar. Y si esto es así, entonces estamos hablando de una herencia que él había olvidado, que cuando él se sintió acorralado, que cuando él se sintió sin salida, recurrió al altar de donde nunca debió haber abandonado, el altar que siempre debió haber mantenido, pero ese altar olvidado, a ese altar en donde tomó por refugio y tomó una piedra de ese altar, y allá mismo en esa piedra enorme él prácticamente descansa y recibe una visión de bendición, porque es ahí donde retoma el lugar de bendición. Y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar donde Dios estaba tratando con él. Versículo 12: y soñó. Entonces la visión de bendición contiene 4 elementos. Desde el versículo 12
el versículo 13 al 15, encontramos 4 frases que dice, he aquí. Se habla del versículo 12, he aquí una escalera. En el mismo versículo 12, he aquí ángeles. En el versículo 13, he aquí Jehová. En el versículo 15, he aquí yo estoy contigo. Entonces, en esas 4 he aquí, podemos resumir la visión de bendición que ahí en ese lugar tiene Jacob. Cuando dice, he aquí una escalera. Es decir, está hablando de una visión de provisión divina. Provisión divina como la que Dios había de proveer en Juan 14:6 del camino. Provisión de la tierra al cielo. Hay una provisión divina. He aquí una escalera, una forma de llegar. He aquí una escalera, entonces era la provisión, la salida que él estaba buscando, que lo trasladaría de la tierra al cielo. Era la escalera de esa provisión divina. Y cuando nos encontramos en la encrucijada, cuando la noche ha caído, tenemos una escalera en donde él estaba huyendo, y nada como refugiarse en los brazos del Señor. De la tierra hasta el cielo, una escalera era la salida de provisión divina. El versículo 12 también dice, he aquí ángeles. Esta expresión está relacionada con protección divina. Como la escalera estaba relacionada para Jacob con provisión divina, los ángeles estaban relacionados con protección divina. Del cielo a la tierra, desde el cielo hasta la tierra, ángeles que subían y bajaban. Y esto habla precisamente de la protección divina que estaba sobre Jacob, y que este hombre, Jacob, prácticamente necesitaba porque venía huyendo. Recuérdenlo. En el versículo 13 dice, he aquí Jehová, es decir, una persona divina. Y así como la protección divina es el mismo Salvador, así él es mismo la escalera, pero aquí dice, he aquí Jehová, el Hijo de Dios en el cielo, una persona divina, que lo más importante de todo era la persona que ahí estaba figurada, que había bajado, como en Juan 1:18, que Dios manifestado en carne, esa persona al cual se le presenta, el cual se le revela que he aquí el Hijo de Dios, he aquí Jehová, la persona divina, que es lo más importante que viene a su rescate en esa visión. Y el 15, he aquí yo estoy contigo, presencia divina. Entonces hablamos de provisión divina, de protección divina, de una persona divina y de una presencia divina. He aquí yo estoy contigo. El cielo en la tierra, el cielo en la tierra, presencia divina de alguien que estaba prácticamente, que estaba con él. Yo estoy contigo. Dígame, ¿qué más seguridad necesitabas en esa visión? Esa visión fue un impacto para él. Esa visión vino a cambiar su vida. Esa visión vino a transformar toda la mentalidad de Jacob. Y entonces viene la segunda parte de este capítulo, que es el voto de fidelidad. Cuando Jacob despierta, porque llega el momento en el que, sí es cierto, los sueños, las visiones, la revelación que ahí es muy importante, pero necesita también saber que llega el momento en el que hay que despertar del sueño. Y en ese versículo 16 dice la escritura, el versículo 16, cuando termina, y despertó Jacob de su sueño. Es interesante esa expresión, porque es verdad que requiere del sueño, que es verdad que requiere de esa visión, es verdad que prácticamente se requiere tener un sueño y una visión, pero de pronto también hay que despertar. Y una vez que despiertes, una vez que tú has tenido ese momento de reflexión, que has tenido el momento en que Dios te habla, que has escuchado todas estas palabras, necesitas despertar también y poner los pies sobre la tierra. ¿Qué vas a hacer? Jacob, inmediatamente cuando él despierta, en el versículo 16 despertó Jacob de su sueño y dijo, en primer lugar, dijo, ciertamente, dice allá en ese pasaje, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Qué tremendo es estar en el lugar donde está la bendición, donde está Dios mismo, y lo más triste es
que tú no lo sepas. Porque estás rodeado del lugar donde está la bendición, donde fluye la bendición, donde está la provisión, donde está todo lo que Dios hace, donde está la provisión divina, la protección divina, la persona divina, la presencia divina, y pasar desapercibido, porque a veces estás en el lugar correcto, pero lo pasas desapercibido. Entonces hizo un voto de fidelidad. Aquí me voy a detener porque ciertamente lo que aquí hace el concepto de pacto, verit, está el concepto, pero no es en realidad un pacto lo que hace Jacob. Hay que diferenciar eso, que es el concepto de pacto, que es un acuerdo con condiciones establecidas unilateralmente, es decir, por el mayor y no por el menor. Esto es interesante, el concepto de pacto. Esto no se da en este pasaje. Aquí no tiene el propósito de fomentar la doctrina de pactos de la prosperidad, que en ninguna manera aparece el concepto aquí. Aquí, ¿qué es lo que se menciona? Aquí no se está hablando de la doctrina de pactos de la prosperidad materialista. De hecho, no podemos condicionar a Dios, ni siquiera el hombre puede pactar con Dios, porque el berit se hace de es unilateral, del mayor por el menor. Y aquí en este concepto, que no se puede comparar, mucho menos se puede hacer negocios sucios con Dios. O sea, es decir, Dios no puede hacer negocios sucios con los hombres. No, de ninguna manera Dios va a hacer negocios sucios. Entonces, aquí el concepto, ¿qué es? Voto no es lo mismo que pacto. Voy a dar una explicación clara para que nos ubiquemos. Miren, no todo el registro bíblico refleja la voluntad absoluta de Dios, sino que a veces lo que hacen los ejemplos bíblicos es reflejar la naturaleza caída del corazón humano, como el caso que estamos viendo del ambicioso Jacob, que él no hizo pacto, sino según el versículo 20, hizo voto. El voto que hace para ratificar su participación ya en el pacto previamente hecho con los patriarcas, con su abuelo, con su padre, puesto que Dios le ratificó sus promesas del pacto que había hecho con sus padres. Esto era justo lo que se requería, porque Jacob lo que tendría que hacer es, él tendría que ratificar su compromiso con un voto. Es decir, Dios hace pacto, pero Jacob hace un voto. Y este voto prácticamente es un compromiso que Jacob está asumiendo. No es una condicional para Dios, Eso es importante entenderlo. No está condicionando a Dios, sino que él está asumiendo, Jacob está asumiendo su lugar de compromiso dentro del pacto de Dios que había establecido con su abuelo y con su padre. Y aunque la oración de Jacob refleja mucho de su avaricia, eso es importante entenderlo. Cuando tú ves la oración, no estás hablando de una oración de un cristiano maduro, eso lo dejo claro, no estás hablando de una oración de un cristiano profundo, de un cristiano de reflexión seria, de un cristiano del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, incluso Jacob puede ser que no sea el mejor modelo de integridad a seguir, yo lo dejo claro también. No estoy tomando esto como una oración modelo. No, estamos hablando de una persona que no tiene un discipulado. Estamos hablando de una persona que es un tranza, que acaba de recibir una revelación, que inmediatamente se acaba de levantar, que está orando inmediatamente, haciendo como él entiende un cierto compromiso. Estamos hablando del más grande de los tramposos, del tranza, del usurpador. Y Dios, sin embargo, lo bendijo y bendice todo ese proceso de compromiso que asume, de voto que hace. Y lo bendijo no por su voto, no por el contenido de su voto, sino a pesar de ese voto que hizo. Y es que así es Dios con nosotros, Tal vez la oración que haces no es la perfecta y pides y algo que no está acorde del todo a la voluntad de Dios, y aún así Dios es bueno con nosotros. De todos modos,
es bueno analizar esta oración y tiene menciones dignas de analizar que todos nosotros podemos entender. Yo le vuelvo a reiterar, no vamos a tomarlo como un modelo, pero sí vamos a sacar algunas lecciones que allí podemos encontrar en esa parte importante de voto que hace Jacob como un nuevo convertido, como alguien que sí está anhelando, que tiene la necesidad de Dios, que ha recibido una visión, pero que tiene ciertas cosas todavía que piensa como un carnal todavía, ¿no? Y eso va a ser el proceso de maduración en su vida. Para eso Dios va a tomar otros elementos para ir tratando con su vida. Mire, Jacob se estaba comprometiendo a dar incondicionalmente su diezmo desde ese momento en adelante. Hizo bien o hizo mal, eso es lo que él estaba comprometiéndose a hacer. Él estaba asumiendo. Desde luego que el término que a algunos les hace ruido es cuando la expresión dice sí, y esa parte sí no es una condicionante para Dios tanto, porque algunos así lo leerán. Cuando Jacob dice, ciertamente yo estaba en este lugar y no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y se levantó Jacob y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en el viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido, si volviere en paz. Y es interesante que la palabra sí no es una condicionante como tal, sino que era una parte inherente en todo juramento hebreo, como por ejemplo en Números 21:2, en Jueces 11:30 al 31 y primero de Samuel 1:11 encontramos que eran parte de la redacción de un pacto. Así que no nos haga mucho ruido. Estamos hablando de una etapa de la revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Ahora, su voto es la participación humana en el pacto que fue hecho por Dios. El pacto, ese voto fue hecho como resultado de por lo menos 4 elementos que voy a mencionar a continuación. Pero antes aclaro, no confundan el pacto con el voto. El pacto es el que hizo Dios, el voto es lo que asume, la parte que asume Jacob. Mire, como resultado de estar en la presencia de Dios, él hizo este voto. Eso es lo que dice el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Como resultado de que él tuvo ese encuentro con Dios, estuvo disfrutando la presencia de Dios, entonces hizo ese voto. Y es que esto es así, hermano. Aquí no hay una ley de por medio, aquí no hay algo que le esté empujando, tienes que diezmar. Él hizo ese voto porque fue un impulso de la presencia de Dios. Así que tú estás en la presencia de Dios, tú no puedes quedarte con las manos vacías, tú no puedes presentarte a Dios con la mano vacía. No lo puedes hacer, aunque no haya una ley escrita, no hay. Tal vez no existía todavía la ley de Moisés, faltaban años y años. Todavía me atrevo a decir que faltaban casi los 350 años para que esto sucediera la ley, pero él aún así hace voto, porque estuvo en la presencia de Dios. Pero también este voto fue hecho como reverencia por llegar a su casa. El versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese altar que había construido se convirtió en casa de Dios y en puerta del cielo. Él sabía que algo allí Dios quería hacer. Y es que cuando tú reconoces que donde tú estás sirviendo, que Dios está presente y es casa de Dios, es Betel, es puerta del cielo. O sea, hay un lugar donde tú te congregas, donde te adoras, y lo reconoces tú en tu entendimiento, entiendes que es casa de Dios, entiendes que ahí se adora a Dios, que se reúnen los santos, que es un santuario donde haces el servicio a Dios. Bueno, pues tratas de contribuir para el desarrollo de su culto, para impulsar ese ministerio, y es puerta del cielo porque tanta gente se encuentra ahí con Dios. Entonces tú dices, vale la pena estar aquí.
aquí. Entonces fue parte de su voto que él dijo, pues yo voy a dar mi diezmo. No solamente dijo voy a dar mi diezmo porque está la presencia de Dios, sino reconoció que allí necesita una reverencia de estar en su casa. Pero otra de las cosas, del versículo 20 al 21, él presenta su diezmo como medio para hacer 6 peticiones, que vuelvo a reiterar aquí. Está mencionando algunos elementos del pacto que ya estaban contenidos, pero los está ratificando él al decir la petición de su compañía, porque dice versículos 20 y 21 de esta manera: hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy. Es interesante la petición de su compañía, y me guardará en este viaje que voy, la petición de protección. Luego la petición de alimentación y sustento, cuando dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Petición de provisión. Y si volviese en paz a la casa de mi padre. Petición de su providencia para regresarlo. Entonces, todos estos elementos lo hizo. Ahora, vuelvo a reiterar, a lo mejor lo hizo dentro de su ignorancia. No tenía la revelación plena que tú y yo tenemos ahora. Sin embargo, lo hizo. Él hizo voto como parte de eso para presentar sus peticiones, pero al fin y al cabo lo hizo. Tiene una chispa por allá de la revelación. No lo juzguemos a la luz de la revelación que ahora nosotros poseemos. Pero también hizo voto como medio para reconocer la grandeza de Dios. Versículos 21 y 22. Si volviera en paz a la casa de mi padre, será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. O sea, como medio de reconocer la grandeza de Dios, él dice, yo voy a apartar el diezmo para él. Y esto, más que nada, es un reconocimiento enorme. ¿Por qué enorme? En la revelación que él tenía. Esto es algo digno, pero completamente digno de admirar, porque él dice, he puesto una señal, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. ¿Cómo iba a ser casa de Dios? Porque él iba a apartar el diezmo para que allí se edifique algo para Dios. Eso es interesante. O sea, lo que le está diciendo es, yo me comprometo, aquí mi diezmo está de por medio, mis recursos va a irse para que se levante. O sea, es que no solamente se dice que se levante una casa de Dios, eso requiere recursos, pero como un medio para reconocer la grandeza de Dios, él dice, mis recursos yo lo pongo para este proyecto, porque es un proyecto que merece, que vale la pena honrar a Dios. Bueno, pues vamos a ir aterrizando una conclusión. Miren, nos damos cuenta en las historias que hemos presentado que el diezmo no comenzó en la ley, tanto en Abraham como en Jacob lo hemos visto. No se trata de un mandamiento de Moisés, sino de una ley espiritual de todos los verdaderos creyentes. Bueno, otro principio que encontramos aquí en esta historia es que esto es el sentido de pacto en el que le implica propósito y compromiso de cumplir con el Señor como desafío de esta vida y poder participar de ella. ¿Saben? Aquí en Jacob se hace real Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Desde que ha venido huyendo, Jacob, estamos hablando de un hombre cuyo éxito financiero es el camino humano. Sí, hasta este punto que fue un parteaguas en su vida. Mira, aquí él había caminado con un enfoque humano al éxito financiero, al éxito económico. ¿Sabes cuál es el camino del hombre al éxito financiero? Un enfoque en el poder y en la posición, énfasis en mis derechos y mi libertad, deseo de acumular para mí mismo, interés por un cumplimiento inmediato, ya lo quiero, anhelo por las alabanzas del hombre que te den hacia ti, aspiración de ser servido, necesidad de impulsar de alguna manera hacia adelante tus proyectos, luchar para guiar a los hombres, que te conviertas en un líder, tengas tus seguidores. El camino del hombre al éxito financiero es interés en la competencia, porque existe bastante la competitividad, y la motivación para
la gloria personal. Pero Jacob estaba a punto de aprender algo, que el camino de Dios al éxito financiero es diferente. Está enfocado en sumisión, en una sumisión a Dios. Está enfocado en la responsabilidad personal, por eso es que hizo voto. Está incluido el deseo de satisfacer las necesidades de los demás. El camino de Dios hacia el éxito está basado en el interés por las realizaciones duraderas que valen la pena, por un anhelo de la aprobación de Dios y no de los hombres, por aspiraciones de servir a otros, con una necesidad de paciencia en la vida. El camino de Dios al éxito financiero va a ir guiado por luchas, por seguir a Dios, interés en cooperar y motivaciones que van a ser siempre para darle la gloria a Dios. Y esto Jacob lo estaba aprendiendo en ese trato que Dios estaba haciendo en Betel con él. Y es en Betel donde Dios trata contigo. Betel es casa de Dios, es en la casa de Dios. Por eso es importante que nosotros asumamos también ese compromiso que hizo Jacob. No puede ser que un sinvergüenza, un ladrón, un hombre que clasificaríamos como carnal, no estoy de acuerdo ni siquiera con el voto que hizo Jacob. Oye, pero no puede ser que Jacob sea más honesto que yo que soy un cristiano maduro, que sea más generoso que yo, que tengo una revelación más plena. Sí, Jacob que hizo mal al condicionar, como dicen algunos, a Dios, pero sin embargo, algo estaba haciendo Jacob. ¿Y tú qué estás haciendo por la casa de Dios? Jacob dijo, esto es casa de Dios y yo me voy a encargar para que aquí se levante una casa de Dios. ¿Tú qué estás haciendo? ¿No será que Jacob es más honesto que tú? No puede ser, porque tú eres un cristiano del nuevo pacto. Porque si tu justicia no fuera mayor al de los escribas y de los fariseos, no puedes entrar en el reino de Dios. No estamos bajo la ley, pero ¿sabes qué? La gracia es mayor que la ley. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición esta palabra.